Buenas tardes, mi nombre es Javiera González Jara. Hola, buenas tardes, mi nombre es Bastián Olate. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Valdenegro. Hola, mi nombre es Bárbara Catalán y hoy junto a mis demás compañeros les expondremos sobre nuestro artículo investigativo, el cual tiene como título El aborto, un difícil caso de ponderación de principios. Para comenzar, la interrupción del embarazo aquí en Chile es un tema polémico que ha estado en boga desde hace mucho tiempo y es considerado un dilema ético, por lo que no hay una solución o una respuesta correcta a la problemática y a partir de esto surgen muchas y diversas posturas, de las cuales tenemos los que están a favor y los que están en contra del aborto. Bueno, también cabe destacar que Chile es uno de los países más religiosos de Latinoamérica y esto lo podemos evidenciar en su legislación, la cual está fuertemente influenciada por la religión. En el caso del aborto, este está prohibido casi en su totalidad, a excepción de tres causales, las cuales están expresas en la ley 21.030. Las causales son que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente de carácter letal, y que el embarazo haya resultado de una violación. Sin embargo, esta problemática se aborda de manera distinta en nuestro país vecino, Argentina, en donde se le otorga a la mujer y a toda persona con la capacidad de gestar el derecho de interrumpir el embarazo. Frente a esto queda la inquietud de por qué nuestro país queda al margen de conceder el derecho a que cada mujer pueda tomar esta libre decisión de abortar y que ésta no sea impuesta bajo ciertas condiciones. Y de igual manera en nuestro país el debate se encuentra en si el nasciturus es considerado una persona humana o no. Y de esta forma se le da más derecho, por así decirlo, al nasciturus que a la propia mujer. En vista de lo anterior, se busca identificar la correlación entre lo regulado jurídicamente por la legislación chilena y por la legislación argentina. Bueno, y el objetivo principal de esta investigación es comparar la ley argentina con la ley actual chilena. En este sentido, cabe preguntarse, ¿es posible justificar el aborto en nuestro país? En conclusión, expondremos una síntesis de todos los puntos abordados y finalmente haremos una reflexión de la investigación. Según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida independiente fuera del vientre materno. Pero la problemática va más allá de eso, pues a pesar de que someterse a un aborto es una necesidad básica de salud para millones de niñas y mujeres en todo el mundo, aún hay países que penalizan y las criminalizan por ejercer su libre derecho de decisión. Por lo que la pregunta no es si estamos de acuerdo con el aborto o no, dado que las estadísticas demuestran que muchas mujeres practican abortos. Es más, como menciona Alejandra Zúñiga en su artículo Aborto y Derechos Humanos, la alternativa es escoger entre la vida y la muerte, y mantener las leyes penalizantes significa escoger la muerte de esas mujeres. Con lo anteriormente mencionado, podemos entender que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo lo hace menos seguro, pudiendo llegar a tener consecuencias fatales, además de ser una forma de discriminación que fomenta a verlo desde una perspectiva moral y no como es, un tema de salud. Un estudio conjunto entre la OMS y el Instituto Guttmacher evidenció que 3 de cada 4 abortos se practican en condiciones inseguras en países donde el aborto está completamente prohibido, o que su legislación únicamente lo permite cuando la vida de la mujer está en riesgo, a diferencia de que 9 de cada 10 procedimientos se realiza de manera segura en aquellos países donde el aborto es legal y más accesible. En efecto, casi todas las muertes y lesiones por abortos inseguros son evitables, pues el acceso seguro es un tema de derechos humanos.
además de autonomía física, que quizá es una de las dimensiones más básicas para poder alcanzar la igualdad de género. Esta refiere a poder llevar una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, asimismo de poder tener decisión sobre el cuerpo y la sexualidad. En pocas palabras, restringir la interrupción voluntaria del embarazo solo propicia que las mujeres recurran a abortos inseguros o peligrosos y no a que se reduzca la cantidad de abortos. Aborto en Chile. El aborto en Chile es una problemática que constantemente se coloca en el debate público de la sociedad, presentándose diversas posturas basadas principalmente en un sesgo ideológico. Es por esto que en nuestro artículo investigativo, mediante el método exegético, identificamos y analizamos los argumentos jurídicos en cuanto a esta temática, tanto en la ley chilena 21.030 como la ley argentina 27.610, con el fin de presentar un contraste entre ambas legislaciones. El aborto como una problemática, tanto en el aspecto de la salud como en el ámbito del derecho, ha sido considerada como una exigencia necesaria que debe estar presente en la gran mayoría de las legislaciones del mundo, no quedando nuestro país ausente en este sentido. Según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en el año 1931, con la creación del Código Sanitario, se estableció que por motivos terapéuticos se podía suspender un embarazo contando con la opinión documentada de 3 facultativos. Sin embargo, este código más tarde es derogado, pero entra en vigencia uno nuevo, en el cual de cierta forma era más abierto, porque daba la posibilidad de mayor acceso, ya que solamente se necesitaba la opinión documentada de 2 médicos. Pero todos estos avances que se habían logrado hasta aquellos años decayeron en época de la dictadura militar, siendo considerado absolutamente ilícito. Pasados algunos años comenzó nuevamente a plantearse y a entrar en debate el tema de los derechos de las mujeres, de manera especial en cuanto a la temática abordada en nuestro artículo, el aborto, el cual se vio fuertemente obstaculizada por la Iglesia Católica, la cual históricamente ha tenido un papel fundamental dentro de las decisiones llevadas a cabo por el país. A propósito de todo lo anteriormente mencionado, es que podemos dar cuenta de que entre estos años en que estuvo prohibido bajo toda circunstancia el aborto, las mujeres de igual forma tuvieron que optar por ello, llevándolo a cabo de manera clandestina, lo cual obviamente hacía que la mujer colocara en peligro su propia vida. Si bien en Chile no existen datos específicos que puedan dar cuenta de esto, sí existen bastantes estimaciones que concluyen en altos niveles de abortos clandestinos. Ahora bien, el año 2017, luego de casi 3 décadas de ausencia de esta problemática en el debate democrático, se aprueba una ley que permite suspender de manera voluntaria el aborto, pero solo bajo 3 causales, permitiendo así un avance y un gran logro en cuanto a la protección y garantía de los derechos de las mujeres. De esta forma es que se considera que la ley 21.030 es la primera legislación en el país que permite el aborto, a pesar de que solo sea bajo 3 situaciones que determina la norma legal. También es importante destacar que en la actualidad nuestro país mantiene esta necesidad de un cambio en los aspectos legales frente al aborto. Y de esta manera es que la sociedad exige una normativa en donde se venga a asegurar un aborto libre, seguro y gratuito. Y ante esto, en los últimos meses se ha estado planteando un nuevo proyecto que viene a ampliar de cierta forma la legalidad del procedimiento, tomando como principal ejemplo la legislación argentina en cuanto a esta materia en particular. Aborto en Argentina. Para hablar del aborto en Argentina, primero tenemos que analizar su historia y de esta forma remontarnos a 1886, donde fue promulgado el primer Código Penal argentino, en el que se penalizaban todas las causas de aborto sin ninguna excepción. Luego, en 1903, se hace una reforma a este código en donde se incorpora la primera salvedad: los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. Luego, en 1921, se realiza otra reforma en donde se integran 3 causales. La primera, que es si es que el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer.
si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer, tanto físico como mental, emocional o social. Y tercero, si es que el embarazo es producto de una violación. Esta ley ha estado en vigencia hasta hace unos meses, en donde el pasado 24 de enero del 2021 fue promulgada la ley 27.610. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? Bueno, como dice en su primer artículo, el principal objeto de la ley es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto. Luego tenemos el artículo número 2, del cual se emanan los derechos generales de la ley. Dice, mujeres y otras personas con identidades de género con la capacidad de gestar tienen derecho a... Y de aquí para abajo comienza a mencionarse todos estos derechos de las personas con capacidad de gestar. Posteriormente, el artículo número 3 expresa el marco normativo constitucional. Luego, el artículo número 4 permite abortar sin invocar causales, solo hasta la semana 14. Sin embargo, existe una excepción a este plazo de 14 semanas, el cual permite abortar en caso de que el embarazo sea producto de una violación, y también en caso de que estuviera en riesgo la vida o la salud de la madre. Otro punto importante a analizar es lo que señala su artículo número 12, el cual dice que el Estado asegura la calidad y la gratuidad de todas las personas que hayan decidido abortar de manera legal. Ya para ir saliendo un poco del análisis de la ley, vamos entrando a la pregunta: ¿cómo era la situación en Argentina antes de la interrupción legal del embarazo? Como señala la historia del país, la práctica del aborto solo podía ser llevada a cabo tras la preexistencia de 3 causales, igual como lo que pasa aquí en Chile hoy por hoy. Y según datos obtenidos del Ministerio de Salud argentino, el año 2018 tenemos una cifra del 13,6% de mujeres que fallecieron tras la práctica de aborto. Sin embargo, el año 2015 esta cifra era del 18,5%, por lo que se ha podido observar una caída en los casos de muerte por aborto. Sin embargo, se puede asegurar y se comenta en Argentina, los doctores argentinos, que las muertes por aborto son generalmente cuando se practica de manera insegura, y que un aborto bien practicado con todas las condiciones sanitarias necesarias tiene incluso menos probabilidad de mortalidad que un parto. De esta forma se puede especular que la tasa de mortalidad por aborto en Argentina va a descender en los siguientes años por la reciente aprobada ley. De acuerdo con Roberta Alexi, esto es una cuestión de difícil determinación debido a que existe una ponderación de principios. Por lo tanto, creemos que la legislación chilena en comparación a otras legislaciones ha actuado de manera restrictiva, lo que incluso cercena los derechos y libertades de las mujeres. Cabe destacar que la aplicación de los derechos fundamentales habla sobre la protección de los derechos humanos, entre ellos los derechos de la mujer y los derechos de igualdad. Existen varias situaciones en las que estos derechos son vulnerados y donde el aborto debería permitirse por violaciones severas a los derechos ya mencionados, puesto que están presentes y son materializados en base a un estamento jurídico, donde en un claro ejemplo se encuentra señalado en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, que indica que en Chile no existen los grupos privilegiados, debido a que todos somos iguales ante la ley, y al obligar a una mujer a hacer de su cuerpo algo en los intereses de otros, evidentemente se contradice este principio. Hay muchas menos condiciones justificativas del aborto en Chile, las cuales niegan los derechos de la mujer. Por consiguiente, podemos decir que no se puede justificar la negación del aborto sobre las causas que se ha justificado en el ordenamiento jurídico chileno, porque esto es un caso difícil de ponderación de principios y por lo tanto una regulación como la que se ha hecho en Chile es restrictiva y perjudica la libertad de las mujeres. Es más, quienes apoyan la criminalización de la interrupción del embarazo generalmente se basan en la opinión de que las mujeres pierden su condición de seres humanos una vez que quedan embarazadas. No obstante, las afirmaciones de mujeres con embarazos no deseados
están más relacionados al llamamiento a la igualdad de trato. Después de todo, a ningún individuo se le es obligado a realizar acciones bajo un acto de violación de derechos, como los que son sometidas las mujeres a... En definitiva, llevar adelante una justificación de la problemática del aborto no es un trabajo fácil, puesto que se requiere a comenzar principios y derechos fundamentales que están presentes dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Y en este caso, determinar en cuanto a la reflexión requiere un amplio trabajo de estudio, en donde se analice y determine de la manera más óptima posible por medio de un juicio de ponderación, en donde no exista preferencia entre uno u otro principio, todo lo cual hace que sea aún más difícil determinar la justificación del aborto en sí.